Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Levi Bellfield, el portero de discoteca que mataba a martillazos a jóvenes rubias. El asesino en serie seleccionaba a sus víctimas por el color de su cabello. Richard Rogers, el afable enfermero que desmembraba a hombres gays. Era casi medianoche cuando Marsha regresaba a casa después de salir con unos amigos. Había cogido el último autobús y se bajó en una parada a pocos metros de su domicilio. Fue entonces cuando un desconocido la asaltó por sorpresa y, ante la resistencia de la joven de 19 años, la emprendió a martillazos hasta dejarla prácticamente moribunda. Marsha no se recuperó de las graves lesiones sufridas y murió horas después en el hospital. La policía no encontró ninguna pista en la escena del crimen ni tampoco testigo alguno de lo ocurrido. Pero aquel asesino, el portero de discoteca Levi Bellfield, lo volvería a intentar en varias ocasiones más. Hacía poco que también había matado a otra niña, Millie Dowler, a la que violó y asesinó sádicamente, y cuyo cuerpo abandonó en un bosque. Los crímenes conmocionaron a la sociedad británica. El rechazo. La biografía de Levi Bellfield, nacido como Levi Rabbits el 17 de mayo de 1968 en Isleworth, al oeste de Londres, se caracteriza por una infancia donde su lado violento comenzó a aflorar desde una edad muy temprana. Todo se precipitó con la muerte de su padre por leucemia y la mudanza junto a su madre y sus 4 hermanos a una vivienda de protección oficial. Tanto en el colegio como luego en el instituto, Levi sufrió las mofas de sus compañeros a causa de su físico, tenía sobrepeso y una voz muy aguda, que combatió sacando un carácter más agresivo. No toleraba bien el rechazo y menos aún del género femenino. De hecho, cuando con 12 años intentó salir con una compañera mayor que él y ésta le dio calabazas, el muchacho no soportó la negativa y la mató. El cuerpo de Patsy Morris, de 14 años, fue encontrado 2 días después con signos de estrangulación. Sin embargo, jamás pudieron demostrar que Levi había sido el autor y el caso sigue abierto. Según los expertos, no aceptar la negativa de esta niña generó en Levi un sentimiento exacerbado de odio hacia las mujeres jóvenes. Principalmente hacia las rubias, porque Patsy tenía el pelo de dicho color. Por otro lado, durante esta época, el adolescente ya tenía un amplio historial delictivo, hurtos, robos y peleas. Y, a medida que fue cumpliendo años, se sumaron toda clase de imprudencias al volante, agresiones a agentes de la policía, además de trapicheo de drogas y venta ilegal de automóviles. En 2002, acumulaba 9 condenas por las que pasó un año en prisión. Eso no le impidió casarse 3 veces y tener 11 hijos. Una de sus últimas parejas, Emma Mills, fue clave en la resolución de uno de los asesinatos. Levi compaginaba su carrera criminal con su negocio de abrazaderas de seguridad para ruedas. Es decir, de cepos antirrobo. Aparte de trabajar como personal de seguridad de discotecas y clubs, era portero. Esto le dio facilidad para encontrar a sus víctimas en las zonas de ocio nocturno que él regentaba. Porque antes de cometer los primeros crímenes, Levi ya era todo un depredador sexual que asaltaba a mujeres solas a las que previamente merodeaba. Tan pronto se comportaba de un modo amable como se convertía en un individuo violento. Entre la veintena de mujeres que sufrieron sus agresiones caben destacar 2 en concreto. Anna Maria Rennie, de 17 años, a la que trató de raptar el 14 de octubre de 2001, y Rachel Cowles, de 12 años, a la que 5 meses después Bellfield intentó meter a la fuerza en un coche de color rojo. El caso Millie. El 21 de marzo de 2002, al día siguiente del intento de secuestro de Rachel, Levi encontró a otra víctima, Amanda Millie Dowler, de 13 años. La niña, que había comido con una amiga después del colegio, llamó a su padre para avisarle de que llegaría a casa media hora más tarde. Eran las 3:47 de la tarde horas cuando las amigas se despidieron.
A las 4:08 de la tarde horas una testigo, amiga de su hermana, la vio pasar y esta fue la última imagen que recogieron las cámaras de vigilancia de la zona. A partir de ese momento, Millie se esfumó. Según se averiguó en 2008, un coche modelo Daewoo Nexia rojo, propiedad de Emma Mills, pero conducido por Belfield, simuló necesitar ayuda para secuestrar a Millie. Marcaban las 4:32 de la tarde horas. Luego, Levi la llevó a un paraje aislado, la violó y torturó sádicamente hasta matarla. Paralelamente, se inició el operativo de búsqueda con más de 100 agentes y varios helicópteros, se peinó punto por punto el condado de Surrey, pero no había ni rastro de Millie. La prensa británica se volcó con el caso, pero el periódico News of the World cometió un importante delito, que entorpecería la investigación y haría creer a la familia y a los investigadores que la niña en realidad había sido secuestrada y estaba viva. Varios periodistas hackearon el buzón de voz de la adolescente, escucharon sus mensajes, borraron muchos de ellos para dejar espacio y que entrasen los nuevos, y publicaron información privada sobre Millie. Esta artimaña fue descubierta en 2011 y el diario inglés tuvo que cerrar. 6 meses después de la desaparición de Millie, se encontraron restos humanos en Yateley Heath Woods y, al cotejarlos con los registros dentales, comprobaron que se trataba del cadáver de la adolescente. Durante años, la conocida como Operación Ruby fue una prioridad para Scotland Yard, la sociedad estaba completamente conmocionada por el crimen y clamaba justicia. Sin embargo, esta llegaría años después. Al mismo tiempo que los agentes buscaban al responsable, este campaba a sus anchas y continuaba perpetrando más agresiones y crímenes. El 8 de enero de 2003, una chica de 17 años fue localizada semi-inconsciente al oeste de Londres, le habían golpeado con un martillo en la cara y la cabeza. Pese a la gravedad de sus heridas, incluida una severa pérdida de memoria, la joven sobrevivió. Jamás pudo recordar el ataque. Más víctimas. Un mes después, Levi mató a Marsha Louise McDonald, de 19 años, a pocos metros de su propia casa, cuando regresaba de una noche de ocio con amigos. El asesino le machacó la cabeza con un martillo. A finales de ese año, el portero de discoteca cometió un nuevo intento de asesinato, el de Irma Dragoshi, de 39 años. La mujer pudo sobrevivir. En agosto de 2004 y aún encontrándose en libertad condicional por otros asaltos e intentos de secuestro que no prosperaron ante los tribunales, Levi volvió a atacar. Esta vez la víctima fue la francesa Amélie de Lagrange, de 22 años, que desapareció en las mismas extrañas circunstancias que Millie, y a la que hallaron gravemente herida en Twickenham Green. La joven murió pocas horas después. Las cámaras de seguridad registraron una furgoneta Ford blanca en el lugar de los hechos, pero nunca se logró descifrar la matrícula. La policía seguía dando palos de ciego, aunque sabía que podría tratarse del mismo hombre dado el modus operandi. El procedimiento de Levi en cada crimen era muy similar. Acechaba a sus víctimas en paradas de autobús y metro, o bien a la salida de algún club cuando regresaban a casa, para después secuestrarlas, violarlas y asesinarlas a martillazos. El perfil de todas también era idéntico. La mayoría eran menores de edad, sobre todo adolescentes, rubias y confiadas. Este fue el caso de Kate Sheedy, de 18 años, que el 28 de mayo de 2004 se fió de un conductor que necesitaba ayuda y, cuando intentó escapar, fue atropellada por Levi. Nunca podré olvidar lo que me pasó, las cicatrices en mi cuerpo y los recuerdos que tengo son algo de lo que nunca me libraré, pero espero poder seguir adelante, declaró en televisión. Nuevamente, las cámaras de seguridad próximas al lugar del atropello registraron una furgoneta blanca idéntica a la captada en el asesinato de Amélie. Tenía las ventanas tintadas, le faltaba la tapa de una de las llantas, el faro delantero izquierdo estaba roto y había una marca anaranjada en el techo. Además, varios testigos coincidieron en la descripción del vehículo y uno de ellos incluso mencionó a Levi Belfield. Lo definió como un hombre violento, que conducía el mismo tipo de camioneta y que trabajaba poniendo cepos. La policía comprobó los datos y, al margen de sus antecedentes penales, decidieron tirar del hilo y acudieron a su domicilio. Allí se encontraron con la famosa furgoneta.
habían dado con el asesino. Las pruebas. La detención se produjo el 22 de noviembre de 2004 y le acusaron del asesinato de Amélie de Lagrange. A los 3 días se sumaron 3 cargos más de violación en Surrey, y el 9 de diciembre se añadió una agresión sexual cometida en Twickenham entre 1995 y 1997. Desde el momento en que Levi estuvo bajo arresto se mostró controlador, astuto y bromista. Tenía completamente desorientados a los investigadores, que no daban crédito a la malvada personalidad del detenido. Hasta la celebración del juicio en febrero de 2008, las autoridades fueron sumando más acusaciones en su contra: el intento de asesinato de Katie e Irma, y el homicidio de Marsha. El testimonio de sus exparejas también fue clave para entender la psique del individuo. Una de ellas aseguró que encontró una revista de moda en la basura y que las caras de las modelos rubias estaban totalmente cortadas. El acusado tenía un odio especial hacia las rubias, llegó a decir uno de los investigadores. Quizás se estaba vengando de las mujeres por la forma en que las chicas lo menospreciaban y humillaban, se llegaron a plantear. Ya ante el tribunal, los expertos forenses y psiquiatras concluyeron que se encontraban ante un psicópata con un nivel de psicopatía imposible de tratar, por lo que no debía ser liberado jamás. De hecho, Levi fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas por los crímenes de Amélie y Marsha y por el intento de asesinato de Katie. Tras el veredicto fue enviado a la prisión de HMP Frankland, en Durham, pero la investigación policial no cesó. Scotland Yard estaba convencida de que Levi era el responsable de más ataques y asesinatos sin resolver ocurridos en los últimos 20 años. No iban desencaminados. Sarah Sparrow, Edel Harbison, Don Bronton y Jesse Wilson señalaron a Belfield como el agresor que las asaltó, y en abril de 2009, el propio asesino admitió en una entrevista de televisión haber matado a Millie y que el coche rojo utilizado para raptarla era el de su exnovia Emma. Además, la pareja residía a menos de 50 metros del domicilio de Millie. El dato del coche no llegó a confirmarse porque este no fue localizado y, aunque después se retractaría de su declaración, Levi fue llevado a juicio en octubre de 2010 y, en junio de 2011, el jurado lo encontró culpable del asesinato de Millie. Lo sentenció a permanecer entre rejas de por vida. En 2016, el asesino del martillo se convirtió al Islam, se cambió el nombre por Yusuf Rahim y sus crímenes protagonizaron series como Manhunt, estrenada por la cadena ITV en 2019, y que tocó los corazones de 9 millones de espectadores al desgranar casos como el de Millie. En la actualidad, mientras Levi no puede ver la tele por pelearse con otros reclusos, la policía ha añadido otro caso más a la lista. El de los asesinatos de Lynn y Megan Russell, madre e hija, cometidos en julio de 1996. Pese a que la justicia ya condenó a un culpable y este permanece en prisión, a principios de junio de 2021, un nuevo testigo ha asegurado que una camioneta Ford blanca se alejó a toda velocidad de la escena del crimen, la misma empleada en asesinatos anteriores por los que Levi ya ha sido sentenciado a 3 cadenas perpetuas. A esto se suma el informe de ADN de un cordón de una bota, extraviado hace unos años y que acaba de recuperarse, y cuyo resultado gracias a la última tecnología desmonta que el actual condenado es el autor de las muertes de las Russell. Por tanto, próximamente nos podríamos encontrar con 2 asuntos claves: un importante fallo en el sistema judicial británico al sentenciar a una persona inocente y ver de nuevo a Levi Belfield en el estrado confesando 2 nuevos asesinatos. Ya lo apuntó una fuente cercana a la investigación, todavía quedan muchos delitos violentos y sexuales por descubrir. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.